Buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido nueva vez a tu programa Mensajes de Vida. Esta noche continuamos con el estudio del interesante libro Camino a Cristo, de la autora Ellen White. Así que vamos a estudiar el capítulo número 2 en esta noche. Pero antes queremos orar. Así que Ana nos va a dirigir en oración y de inmediato entramos al estudio correspondiente para esta noche. Amén. Así que donde quiera usted se encuentre en este momento, le invito a inclinar el rostro para que juntos podamos elevar una oración hacia el trono de los cielos. Padre bueno, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros. Gracias por una linda semana que nos regalaste. Nos cuidaste, Señor, estuviste muy al tanto de nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, que en este momento nos puedas ayudar a entender tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, el mensaje que tienes para nosotros en este día. Bendice, Señor, a cada una de las personas que están viendo en este momento y aún, Señor, las que estarán, Señor, viéndolo en un futuro. Sé con ellos todo el tiempo. Y de igual manera, Señor, dales a ellos el discernimiento y el deseo, Señor, de acercarse a ti diariamente. Gracias, Señor, por todo lo que haces, lo que has hecho y lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Decíamos la semana pasada que si usted está interesado en recibir un ejemplar del libro Camino a Cristo, puede contactarse con nosotros. Es un libro, decíamos, con un contenido pequeño, un libro pequeño, pocas páginas, ¿verdad, Ana? Se ve pequeñito, pero con un contenido bastante grande. Cada línea, cada párrafo desarrollarlo tardaríamos mucho porque tiene un contenido bastante condensado, bastante resumido. Es como los perfumes pequeños. Así que en esta noche pasamos al segundo capítulo, Ana, que lleva como título La necesidad más urgente de todo ser humano. Amén. Me capta la atención el título del segundo capítulo, la necesidad más urgente. Es decir, algo urgente es sumamente necesario, de vida o muerte, podríamos decir. Y capta mi atención que aunque tenemos necesidad como de respirar, caminar, dormir, no es esa la mayor necesidad de todo ser humano. Escuche, no está diciendo de ricos, de pobres, de negros, de blancos, está diciendo que todo ser humano, vamos a descubrir en el estudio de esta noche cuál es nuestra mayor y más urgente necesidad. Aparentemente quizás pudiéramos decir que yo tengo necesidad económica, yo tengo necesidad eh, quizás de una vivienda, necesidad de un nuevo vehículo. Aparentemente pudiéramos decir que quizás en algún momento hasta nosotros lo pudiéramos decir que teniendo quizás un nuevo hogar, entonces vamos a poder ya satisfacer esa necesidad. Mas, sin embargo, esa no es la necesidad más grande que tiene todo ser humano, porque hay muchas personas que tienen muchas propiedades, muchos vehículos, mas, sin embargo, todavía hay un vacío en ellos. La Biblia nos dice en Génesis que en el principio de la creación todo era perfecto, una naturaleza maravillosa. Si aún en estos tiempos podemos disfrutar de la naturaleza, quizás en mi imaginación no puede haber cómo era el mundo al principio, todo hecho de las manos de Dios, todos los animales hermosos conviviendo unos con el otro, el hombre creado a la imagen de Dios, todo era perfecto. Así que en ese momento, ¿tú crees que había necesidad? Estaban todas las necesidades suplidas del ser humano. Y lo más interesante, que es lo que vamos a estar descubriendo en esta noche, o redescubriendo, porque ya está ahí, es que el hombre tenía comunión con Dios. Y es verdaderamente la mayor necesidad. Algo interesante, Ana, remarcando lo que decías, de que cuando uno tiene una necesidad, sea económica, sea eh, material o espiritual o emocional, el ser humano siempre cuando tiene una necesidad se esfuerza por suplirla. El problema de nosotros quizás es que estamos desviados, estamos desenfocados de cuál es nuestra mayor necesidad y por ende estamos luchando por cosas que al final no nos satisfacen. Como tú decías, hay cosas necesarias, sí, el
dinero es importante, es necesario, pero cuando creemos que nuestra mayor necesidad es hacer dinero, aumentar la cuenta, tener más propiedades, vemos que la vida se va desgastando y ese vacío sigue estando ahí. Entonces nos damos cuenta que si fue de ser la mayor necesidad del ser humano el dinero, estas personas multimillonarias dejarían de producir dinero, estuvieran totalmente satisfechas, felices y gozosos más que nadie en este mundo. Uh-huh. Así que es importante que redescubramos cuál es nuestra mayor necesidad. ¿Qué podemos decir, Ana, de la primera página? ¿Qué te impresionó? ¿Qué te impactó ahí en esa página, en la primera página de este capítulo? Bueno, me impactó como lo decía hace un momento, que en el principio todo era perfecto, no había necesidad económica, ni necesidad de un hogar, ni nada, porque Dios había suplido todo. Pero lamentablemente a la entrada del pecado, entonces ahora el hombre ya empieza a decaer. El hombre ya no tiene todos los privilegios que tenía antes. Mas, sin embargo, Dios en ningún momento quería que pasáramos necesidades. Él siempre quiso desde el principio suplirlos y aún lo sigue supliendo hoy en día. Pero más sin embargo, debido a cuando entra el pecado, entonces ahora esos privilegios ya dejan de serlo. El hombre hoy hay que trabajar para el sostén diario. Los animales ya no es lo mismo como Dios lo había creado. Así que vemos en la primera página el gran cambio que hubo de una creación perfecta donde Dios suplía todo, tanto como físico, su espíritu, hablando Dios cara a cara con el hombre, un ambiente de una armonía llena de amor. Ahora a causa del pecado todo vuelve a cambiar. Amén. Captó poderosamente mi atención en la primera página eso que tú remarcabas, que cómo Dios creó al hombre perfecto y a su imagen, y para darle gloria a Dios. El apóstol Pablo en Romanos 1 empieza diciendo, del 23 en adelante, precisamente hablando de la creación, de cómo Dios creó todo, de cómo hay evidencias de que Dios es el creador de todo, pero que el ser humano, aún viendo las evidencias, aún conociendo a Dios y entendiendo que hay un ser supremo, decidió no darle gloria a Dios. Porque, ¿qué pasó? Dice esa parte ahí que el egoísmo reemplazó el amor. Si nos enfocamos, si nos remarcáramos en lo que pasó en el cielo, el egoísmo empezó en un ser llamado Lucifer que quiso ocupar el lugar de Dios. De modo que también en Eva y Adán surgió el mismo deseo de ocupar el lugar de Dios, porque cuando la serpiente le dijo, serán como Dios. Entonces ahora vino el egoísmo. Y el ser humano, Ana, y queridos amigos que nos sintonizan, el ser humano siempre quiere ocupar el lugar de Dios porque quiere recibir toda la gloria, toda la atención. Pierde darle gloria a Dios y quiere recibir la gloria. Entonces, porque viene el egoísmo. El ser humano queremos todo para nosotros. Ya no amamos al prójimo, ya no amamos a Dios. Y ese es producto del pecado. Pero si el egoísmo fuera la mayor necesidad del ser humano, es decir, lo que el egoísmo requiere para suplirla, un egoísta nunca se siente satisfecho. Pero una persona que ama, cuando ama, está satisfecha. Cuando tú te entran $100 millones a tu cuenta, no estás satisfecho, quieres 100 más, pero cuando da $10, estás satisfecho. Y esa es la mayor necesidad que el ser humano tiene, volver a tener comunión con Dios, que la palabra comunión está compuesta, común, unión. Es decir, ¿qué es lo que más Dios tiene? ¿Qué es lo que Dios es? Amor. Amor. Cuando tenemos algo en común con Dios, lo que más tenemos es amor. Pero cuando hay descomunión, cuando no estamos en comunión con Dios, entonces el amor es reemplazado por el egoísmo. Entonces debemos nosotros volver a tener comunión con Dios. Esa es nuestra mayor necesidad. Amén. También es interesante cómo al final dice que debido al egoísmo, entonces ahora vienen pensamientos y acciones negativas de cada ser humano. Voy a poner ejemplo, no lo dice aquí, pero si una persona mentirosa va directamente al cielo,
no me refiero en el momento que muere, sino ya en la segunda venida, pero miente y se va al cielo. Sería una persona que no va a ser feliz en su vida. ¿Por qué? Porque en él no hay amor. Entonces él en todo momento va a querer mentir, pero si en el cielo nadie va a mentir, entonces esa persona no se va a sentir cómodo ahí. Si a alguna persona le gusta tomar licor, en el cielo no va a haber licor y le va a hacer falta el licor, entonces para él realmente no sería el cielo, sino vendría siendo un lugar desagradante donde él no quería estar una eternidad, porque en el cielo estaríamos eternamente y alguien que tenga eh, ganas de estar tomando diariamente al no haber licor no va a ser feliz. Por eso es necesario que hagamos el esfuerzo de cambiar y más adelante aquí dice, y aún humanamente jamás lo vamos a poder hacer, pero por esa razón llegarán las personas que sí tomaban, llegarán las personas que sí mentían, las personas que robaban, pero no serán las personas que roban en ese momento, sino que robaban una persona transformada. Entonces al ya ver una transformación habrá amor, entonces ya si robaba, para esa persona ya no va a ser ningún sufrimiento, sino al contrario, será un momento de adoración para Dios porque le va a dar gracias a Él que lo que Él era ya no es, sino que ha sido una persona transformada. Amén. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros diariamente. Es difícil. Humanamente tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras luchas, nuestras cargas, y se nos hace difícil mentir, se nos hace difícil obedecer, pero hay alguien que hoy nos dice que gracias a Él podemos salir vencedores, que gracias a Él podemos salir triunfantes y Él puede quitar eso malo en nosotros y poner ese amor, esa humildad y en vez de ser egoístas, quizás en poner en nosotros, se me olvida lo contrario, la palabra, generosos. Y en vez de ser egoístas, Él puede poner en nosotros generosidad. Amén. Es una realidad. Dice aquí una partecita, Ana y amigos, que en la página, en la primera página, en la página 18, dice que el pecador no podría ser feliz en presencia de un Dios y rehuiría la compañía de los seres santos. Dice que sería una nota discordante en la armonía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura, ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es la luz y es el centro del gozo del cielo. Lo que tú decías, Ana, pareciera como que tú estuvieras hablando lo que dijo el apóstol Pablo, pero con tus palabras. Y lo voy a leer ahora como lo dijo el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que los injustos, estoy leyendo en Primera de Corintios, si quieres leerlo, 6, 9 hasta el 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora la parte que más me llama la atención es esta, que dice, y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Es lo que tú decías, no es que Dios odia al pecador, Dios ama al pecador. Dice el apóstol Pablo, mira, entre esa lista, muchos de nosotros éramos ladrones, y teníamos estas tachas que hay aquí. Pero éramos, y por la gracia de Dios, hemos sido transformados. De modo, querido amigo que nos sintoniza, Dios tiene el poder de quitar cualquier mal hábito, cualquier pecado de tu corazón, de mi corazón. Es una promesa que Dios hace. Cuando el ser humano decide seguir en su pecado, y no darle el derecho legal a Dios de que Dios lo quite, no darle el permiso a Dios, no poner su vida en las manos de Dios. Recuerda que Jesús dijo, de Jesús se dice, y esto lo dice este libro, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede quitar el pecado del ser humano.
Filipenses 2:13, no me canso de repetirlo, Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. De modo que si Dios establece estas pautas, Ana, es porque en el cielo hay reglas y Dios quiere, no es ponernos reglas. Dios lo que quiere es compartir la eternidad con nosotros y que nosotros estemos ahí. Por ejemplo, si vas al City Hall, si vas a un banco, hay reglas para entrar. Cuando vas a un banco, por ejemplo, en mi país uno puede, y aquí en muchos bancos no puedes entrar con gorra, no puedes entrar con lentes. Hay lugares aquí donde no puedes fumar y así por el estilo. Hay lugares que para tú entrar se ponen las reglas. Ahora la mascarilla no entra. Entonces, de modo que Dios le está diciendo, mira, yo conozco el cielo, yo lo creé, yo habito en él, yo quiero que tú estés aquí, pero el cielo es así, mi querido, el cielo es así. No es que Dios está diciendo, no, yo aborrezco los homosexuales, no, yo aborrezco esto. No, Dios te está diciendo las pautas porque Él quiere que tú vivas eternamente en comunión con Él. Pero esas son las pautas del cielo, son las reglas del cielo y Dios no cambia, su ley no cambia, lo que Él estableció es para siempre. De modo que Dios lo hace porque ama al pecador y el apóstol Pablo dice que muchos, y yo puedo decirlo, y muchas personas podemos decirlo, teníamos una tacha de esta, pero el Señor por su gracia y su misericordia nos alcanzó, trabajó en nosotros y aún sigue trabajando. Amén, es interesante. Quizás ahora que leíamos eso, meditaba que cada uno de nosotros se puede identificar con una de estas cosas. Mas, sin embargo, hay esperanza para todos, por la gracia de Dios, porque a veces pensamos que mi pecado quizás no merece ir, por mi pecado no merezco ir al cielo, pero la palabra de Dios nos alienta que si nosotros somos uno de los que está acá, ladrones, homosexuales, borrachos, estafadores, ávaros, hay esperanza en Cristo Jesús para poder quitar eso y cambiar y ser nuevas personas, las cuales Cristo Jesús quiere que hereden en el reino de los cielos. Amén. Job en 14:4 dice, ¿quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Nosotros humanamente podemos tratar muchísimas veces de ser mejores personas y las cuales en el mundo la hay. Quizás tú puedes conocer a personas, yo puedo conocer a personas que son muy respetuosas, muy amables, muy serviciales, pueden siempre estar al pendiente de otras personas, pero quizás en su corazón siempre hay hay algo que no lo deja ser feliz por completo, porque siempre en el ser humano, mientras Cristo Jesús no llegue, siempre habrá un vacío. Y por más que el ser humano o tú y yo nos esforcemos por siempre decir, voy a poner de mi parte, por ejemplo, el 31 de diciembre, todo el mundo dice, a partir de mañana voy a ser nueva persona, voy a ir al gimnasio, voy a proponerme nuevas metas, pero las hacemos por nuestras propias fuerzas. Yo creo que aún si le dijéramos, Señor, en este nuevo año yo quiero bajar de peso y yo he tratado dietas, he tratado el ejercicio, pero en mí no hay deseo. Ayúdame tú. Dios nos pone la energía y las fuerzas, pero en todas nuestras metas siempre debemos de ponerlo a Él en primer lugar, porque humanamente nos desanimamos rápido. Y quizás no solo si alguien nos dijo, imagínate si yo ya llevo 2 meses haciendo ejercicio y me dicen, oye, pero tú como que te estás poniendo más gorda. Entonces ya eso también me desanimaría. Pero Dios siempre está ahí para traernos esperanza y Él nos puede ayudar a salir victoriosos. Si hay algo que debemos de cambiar, Dios no lo hará en un día. Puede tomar días, meses y años. Lo importante es mantenernos constantes y creyendo que Dios estará al control, creyendo que por mí no puedo, pero Cristo Jesús me puede dar las fuerzas para salir hacia adelante. Por eso se le llama el alfarero y recuerdo el profeta Jeremías cuando Dios lo manda a quebrar los vasos y le dice, el alfarero agarra y destruye y vuelve y construye. Algo que puntualiza Ana en la página 19, querido hermano, es algo muy importante. Este párrafo quiero leerlo completo, es un párrafo corto. El último párrafo de la página 19 dice, la educación, la cultura, el ejercicio, la voluntad y el esfuerzo humano tienen su propia esfera,
pero no tienen el poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón ni purificar las fuentes de la vida. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Lo que me gusta es esta parte, que dice que ese poder es Cristo. Por eso él dijo en Juan 15:15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esa fuente es Cristo. Los antediluvianos, dice el libro de Génesis, que sus pensamientos eran de continuo al mal. Cuando Jesús en Mateo 24 le empieza a hablarle a los discípulos, dice que como en los días de Noé. Exteriormente, dice este párrafo, que el hombre, por la cultura, por la educación, hoy se estudia, y, por ejemplo, etiqueta y protocolo, y tú vas a un restaurante, tienes que aprender a comer de tal manera, comportarte en ciertos lugares, pero ¿y lo interior? ¿Y los pensamientos? Dios puede leerlo, y no hay un ser humano que pueda cambiar la mente. Dios es el único que puede cambiar la mente, porque debe haber una fuerza interior que el hombre no la posee. Por eso Jesús envió al Espíritu Santo para que Él pueda fortalecer nuestro ser interior y ayudarnos y darnos fuerzas para nosotros vencer nuestras tendencias al pecado. Amén. Acá dice Pablo, pero yo soy meramente humano y estoy venido como un esclavo al pecado. Luego en Romanos 7:24, que ese versículo me impactó, donde dice, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque humanamente caemos a las tentaciones, caemos nuestros pensamientos al mal. Y Pablo él sabía que humanamente no podíamos cambiar, somos unos miserables, pero gracias a Cristo Jesús hoy podemos ser diferentes, y por eso Él nos invita. Ahora quizás subiría un poco. En Juan 3:3 dice, les dijo Jesús, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque somos miserables. Necesitamos cambiar. Necesitamos salir de este cuerpo de muerte, y el único que puede hacerlo es Cristo Jesús, y Él nos insta a ser nuevas personas, a cambiar, a que haya un nuevo nacimiento espiritual en nosotros. Cuando Él se lo decía a Nicodemo le preguntaba que si era que tenía que nacer nuevamente del vientre de su madre, pero Cristo no quiere que volvamos a ser bebés. Él quiere que volvamos a ser unas nuevas personas que reflejemos su amor, que seamos seguidores de Él, haciendo lo que Él hacía. Así que en Cristo podemos cambiar. Él nos da la fuerza para poder ser esas personas que nos preocupemos por los demás, que haya amor en nosotros. Todo lo que Jesús fue realmente... estamos muy lejos de alcanzar cada ejemplo que Cristo Jesús nos daba. Mas, sin embargo, Él vino acá para demostrarnos que si Él pudo vencer cada tentación, si Él pudo vencer el egoísmo, el enojo, el rencor, entonces Él nos dice, ustedes también pueden. Yo puedo poner en ustedes esa fuerza para que también puedan haber cambios en sus vidas y una transformación, porque si Él, siendo ser humano, pudo hacerlo, Él también nos puede dar las fuerzas para nosotros cambiar. Amén. Vemos en la Biblia que la comunión de los discípulos con Jesús impactó su vida, cambió su vida. Juan y Santiago, de hijos del trueno, Juan pasa a ser el discípulo amado o el discípulo del amor. Pedro, un hombre impulsivo, fue transformado, pero fue esa permanencia continua hacia Jesús.
La pregunta del millón sería, pero Jesús se fue para el cielo. ¿Y ahora cómo se resuelve ese asunto? ¿Cómo yo tengo comunión con Dios si nuestra mayor necesidad es comunión con Dios? Jesús cuando se iba, Juan 15, si lees ese capítulo, Jesús manda al Consolador. Es decir, que la unidad con el cielo ahora la tenemos a través del Espíritu Santo. La comunión que debemos tener para ser transformados es con el Espíritu Santo. Y la página 20 dice una parte muy interesante. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Dice que el que no tiene el Espíritu, el que no tiene comunión con el Espíritu. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, a través del Espíritu Santo. Hoy en día, para el mundo, aún religioso, el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es solo un nombre para muchos que aparece ahí en la Biblia. Pero el Espíritu Santo, otro consolador, uno igual a Jesús, que aunque no podemos verlo, recuerden que el verbo Jesús se hizo carne para nosotros poder verlo. Jesús no era carne, se hizo carne, así lo expresa el libro de Juan en su capítulo 1, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero el Espíritu Santo no se humanizó, no se hizo carne y está con nosotros. Si el Espíritu Santo no estuviera en el ser humano, pecar fuera algo común, fuera algo normal, no tuviera eso que decimos, la conciencia me dice, conciencia. El Espíritu Santo obrando, contendiendo con es lo que pasó con los antediluvianos. El Espíritu contendía, el Espíritu dentro y esa lucha. Porque si de ser así, hay personas que han llegado a un extremo de sentirse felices cuando asesinan a otro, cuando roban un banco. Pero eso dicen las personas, pero yo no creo que un ser humano se sienta feliz, duerma feliz después de haber asesinado a alguien. Yo no creo que una persona cuando va a robar un banco está tan feliz que dice, se lo sale a decir a todo el mundo, voy a robar un banco o me robé un banco, que está tan feliz. Que la conciencia, no, que Dios creó un ser moral a semejanza y el Espíritu al estar con nosotros nos convence de pecado. Es decir, el Espíritu nos convence, aunque no lo vemos, nos convence de pecado, no es la conciencia, Él nos convence y nos hace entender lo que está mal. Por eso cuando Él está con nosotros, cuando nosotros le permitimos, y ese es el punto vital, Ana, Jesús le dijo a los discípulos, cuando vayan a un lugar, si no lo aceptan, váyanse. Jesús está a la puerta, dice Apocalipsis 3:20, y llama. Si alguno quiere que entre, entre. Es decir, el Espíritu Santo está ahí diciéndonos, eso es incorrecto. Yo soy el que decido, ok, es incorrecto. Yo quiero que tú me ayudes. Entra a mi vida, entra a mi casa, ayúdame. Yo no puedo. Amén. Esa es la parte humana para tener comunión. Pero ¿qué hacemos nosotros? Callamos la voz del Espíritu. Eso no es nada, todo el mundo lo hace. Comenzamos a maldecir, comenzamos a alejarnos de esa voz y entonces se va haciendo un hábito ya el pecado y ya no escuchamos porque estamos callando constantemente la voz del Espíritu Santo. Entonces cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, ahora empezamos a ver lo asqueante, lo feo que es el pecado, porque Él es luz y donde Él llega nos hace ver el pecado que es oscuridad, que es tiniebla. Es decir, que nuestra mayor necesidad es tener comunión con Dios a través, actualmente, de su Espíritu Santo. Amén. Y es increíble cómo Cristo Jesús al subir al cielo deja al Espíritu Santo para que ahora Él esté consolándonos y guiándonos. Si hay momentos en nuestra vida en que nos queremos desviar para otro lado, Él está ahí y nos atrae hacia el camino correcto. Por eso, como decías tú, cuando hay momentos que vamos a tomar decisiones, o a veces las hacemos, si nos equivocamos en algo, luego viene algo que se pone en nuestra mente y dice, wow, mi actitud no estuvo bien. Eso que dije no estuvo bien. Y entonces, ahora entonces viene en mi corazón de pedirle perdón a Dios por lo que pensé o por lo que dije, porque eso no estaba bien, pero eso no soy yo de humana que me sale el pensamiento de cambiar, sino que es el Espíritu Santo hablándome. Por eso, acá en la página 21 nos da un gran ejemplo. Cuando Jacob había cometido el pecado
el Espíritu Santo estaba trabajando con Jacob, no en el momento de cometer el pecado. Después de que él peca, ahora su conciencia de él no está tranquila. Hay algo que no lo deja en paz y él tenía una preocupación. Jacob tenía una necesidad muy urgente y era asegurarse que Dios no lo había desamparado, saber que aún Jesús, que aún Dios estaba al pendiente de él. Jacob tenía la preocupación de que debido a su pecado tan grande, Dios se hubiera alejado de él y nunca más se hubiera, él tenía un chance de salvación o de perdón de su pecado. Ese momento de Jacob no es nada fácil, como tampoco para nosotros en el momento cuando pecamos, creemos que nuestro pecado no merece el perdón, que nuestras acciones no merecen ser perdonadas por mi prójimo o no merecemos perdón de Dios. Mas, sin embargo, Cristo Jesús aún está dispuesto a perdonarnos. Cuando aparentemente Jacob creía que Dios quizás se había alejado de él, cuando realmente Dios nunca se aleja, somos nosotros los que nos alejamos de él. Dios estaba preocupado y muy atento de lo que él hacía. Cuando quizás él estaba triste, se sentía solo, ya Dios estaba preparando un encuentro personalmente con Jacob. Pero mientras Jacob se sentía solo también, él estaba dispuesto a buscar la presencia de Dios y asegurarse de que en Dios podía tener perdón. Es increíble cómo nosotros al pecar nos alejamos de Cristo Jesús, mas sin embargo Él simplemente está ahí esperando el momento en que nosotros nos arrepintamos para pedirle perdón. Y Él nos perdona, no necesitamos estar viviendo muchos años, porque a veces la conciencia nos tiene de que hubo un pecado que pasó hace 10 años, le pedimos perdón a Dios, mas sin embargo pasan los días y seguimos cargando ese pecado por el cual Cristo Jesús ya nos liberó. Dice la palabra de Dios que Él toma nuestros pecados, los tira a lo más profundo del mar y jamás se acuerda de ello. Entonces, cuando nosotros pecamos, le fallamos a Dios y Dios nos perdona, en nosotros debe de haber esa paz y esa liberación porque Cristo nos perdonó. Lo que Él hizo, el sacrificio que hizo para nosotros ahora nos trae paz, nos trae salvación. Amén, gloria a Dios. Me encanta mucho la historia de Jacob, Ana, amigos que nos sintonizan, porque en Jacob podemos ver una representación de la humanidad. La humanidad cayó en pecado. Jacob creía, como tú decías, que no había solución. Porque la única solución para el ser humano es tener comunión con Dios. El único que puede solucionar el problema del pecado es Dios. El único que puede cambiar la mente es Dios. El ser humano, en el sueño de Jacob, se le representa al ser humano, a Jacob y a todo ser humano, que esa unión, ese vínculo que se había roto por el pecado, Dios lo había unido a través de Jesús. Ahora Jesús pasa a ser nuestro sumo pontífice. Del latín se deriva esa palabra pontífice máximo, que es el creador de puentes. Jesús es el que él crea el puente para que el hombre ahora tenga acceso a Dios, el hombre tenga comunión con Dios. Así que nuestro sumo pontífice no es un obispo, no es un pastor, no es el Papa Francisco. El sumo pontífice es Jesús. Amén. Porque Él es la escalera que descendió del cielo para unir el cielo con la tierra. De modo, mi querido, que para nosotros tener comunión con Dios, Ana, yo lo veo de la siguiente manera. Para yo tener comunión con alguien, si tú y yo tenemos una empresa en común, yo tengo que tomarte en cuenta. Por ejemplo, tenemos una empresa en la cual vendemos algunos productos, pero yo agarro y llego y compro $100,000 de productos sin decirte nada a ti. Cuando tú llegues, ¿cómo te vas a sentir? ¿Qué tú vas a decir? Bueno, quizás primero sería molestia. Voy a estar molesta y no sé, porque esa era una decisión que la teníamos que tomar en ambos. Los dos.
Entonces, ya al yo no tomarte en cuenta, ahí no hay comunión, aunque tengamos una empresa en común. Entonces ese es el punto donde nosotros los seres humanos decimos, no, yo creo en Dios, no, yo sigo a Dios, pero no lo tomamos en cuenta. No, yo como lo que quiera, no, yo veo lo que quiera, no, yo vivo mi vida como quiera. Ah, pero yo creo en Dios. Ah, no, yo guardo el día que yo quiera. Ah, pero mi querido, eso no es comunión, porque tener comunión con Dios es tomarlo en cuenta. Entonces, para tomarlo en cuenta, ahora, oh, pues mira, para yo tener comunión con Dios no es el lunes, no es el martes, Él dice que es sábado. Eso es comunión, tenerlo en cuenta. Y así no solamente refiriéndonos al cuarto mandamiento, cada detalle de nuestra vida debemos tomarlo en cuenta. Al Jacob ahora ver una escalera, ángeles descendiendo, ángeles ascendiendo, está diciendo que ahora el hombre tiene comunión. Vamos a decir, los ángeles son los mensajeros que recogen las cartas, se las llevan a Dios, Dios le responde al ser humano. Y así se efectúa la obra que ahora hay comunión. Recuerdo cuando antes que no había teléfonos, casi que había que comunicarse por cartas. Pero es una manera de expresar, de humanizar cómo Dios trabaja, porque recuerde que la ciencia de Dios, la tecnología de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. De modo que si Jacob, un mentiroso, se le representó que había salvación para él, para ti, para mí, no importa cuán bajo hayamos caído, hay comunión. Es un regalo que está ahí. La comunión con Dios, el poder tener contacto con Dios es un regalo. Nosotros lo recibimos o lo rechazamos. Pero la escalera está ahí. La escalera usted la agarra y se sube o usted se queda en el suelo. Pero la escalera está puesta. O usted asciende, habla con Dios, tiene comunión o se queda ahí. Por eso la decisión final será la que cada ser humano decida escoger. Pero la escalera, el puente está hecho. Usted puede cruzar, usted puede hablar con Dios y empezar a tener comunión con Dios aquí y ahora. Y empezado a ser transformado aquí y ahora. Y empezar Dios a revolucionar su vida aquí y ahora. Porque la gente piensa que la comunión con Dios la vamos a tener en el cielo. Muchas pensamos así, muchas veces. Ah, sí, cuando yo vaya, no vaya a decir, no, la comunión empieza desde aquí. Y ese es el punto de nuestra mayor necesidad. Porque en la eternidad, cuando vayamos ya, es porque hayamos tenido una intimidad, una relación con Dios, como lo dijera Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que tengan intimidad, comunión contigo y con Jesucristo, a quien has enviado. Si no tenemos comunión aquí en esta vida con Dios, no podemos tener comunión en la vida eterna. ¿Qué más nos sigue diciendo, Ana, este interesante libro? Bueno, ya en la página 22 yo creo que ya tú dijiste gran parte. Acá dice, Cristo une al hombre caído en su debilidad y desamparo con la fuente del poder infinito. Oh, pero antes de ahí hay una oración que me gusta. Cristo fue por sus propios méritos el puente sobre el abismo que el pecado había abierto, de tal modo que gracias a él los hombres pueden tener comunión con los ángeles ministradores. El único medio entre Dios y el hombre es Cristo Jesús. Amén. Todo lo que Dios podía hacer por el ser humano lo hizo. Y hizo el sacrificio más grande que nadie de nosotros podía hacer, haber enviado a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener salvación. Por eso hoy debemos de darle honra y gloria a Cristo Jesús por ese sacrificio que hizo. Y no solo el sacrificio que hizo en esta tierra, aún el trabajo y la obra que está haciendo todavía por nosotros. Cristo no solo se preocupó en el momento que estuvo acá en la tierra, Cristo Jesús aún continúa preocupado por la salvación de cada uno de nosotros. Aún todavía sigue intercediendo ante el Padre por nuestros pecados. Aún sigue Él pidiendo misericordia. En el momento que Cristo Jesús vino a la tierra, sufrió, pasó hambre, insultos, golpes, y todos ya sabemos, quizás los evangelios nos narran la vida de Cristo Jesús. Mas, sin embargo, no terminó ahí, no terminó en su muerte. Jesús vive y hoy intercede. Jesús vive y hoy está ahí
al lado del trono de Dios diciendo el nombre de cada uno de nosotros y le dice, Padre, ten misericordia de mi hijo, yo morí por él, ten misericordia de ella, de él y de cada uno de nosotros. Aún todavía la preocupación, mire, la preocupación de un ser humano quizás es una casa, un carro, y la preocupación de Cristo Jesús es nuestra salvación. Por eso es algo que no podemos nosotros tenerlo como que si fuera algo sin importancia. La más urgente necesidad de nosotros es de buscar de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo para que podamos entonces hacer que ese sacrificio que Él hizo haya valido la pena. Él lo hizo por mí, lo hizo por ti, para que cada uno de nosotros podamos vivir eternamente con Él, gozosamente, eternamente, en un mundo lleno de amor, donde ya no van a haber ninguna de las cosas que leíste en Primera de Corintios, sino que va a ser un lugar placentero, lleno de gozo. Y yo sé que cada uno de nosotros anhelamos ese lugar. Cada uno de nosotros desea vivir en paz, en tranquilidad. Yo creo que no puedo ni imaginarme cómo va a ser un mundo donde no hayan problemas, donde ya todo sea bien, donde ya no haya necesidad de nada. Es interesante. Alguien que nos está viendo quizá por primera vez o que va a ver este video más adelante, que quizás nunca ha escuchado hablar de Jesús o que quizás ha escuchado mucho y se pregunte, pero ¿y qué es lo que tanto hablan de Jesús? ¿Pero quién es Jesús? ¿Pero y por qué no hablan de otra persona? Pero ha habido hombres importantes en la historia, ¿por qué no hablar? Mira, la mayor necesidad del ser humano es que el ser humano, por más que alcance en esta vida, por más que logre en esta vida, siempre está insatisfecho. ¿Por qué razón? Porque la vida se acaba. Entonces, si la vida se acaba, ¿es posible? No es posible. El problema es el siguiente. La vida se nos acaba, pero el ser humano no quiere que la vida se acabe. Quiere que la vida continúe. Entonces, aquí viene el punto que quiero recalcar en esta hora. Jesús no es Buda, no estamos desprestigiando a esos grandes hombres de la historia. Jesús es la vida, es la fuente de la vida y por eso él dice, separado de él nada pueden hacer. Jesús es que une a Dios que habita en la eternidad con el ser humano. Es decir, Jesús nos está dando acceso a lo que se perdió cuando el pecado entró. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios que el hombre reflejaba era el mismo carácter de Dios. El hombre se agradaba en hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa, Ana? Que al vivir en la gloria de Dios, si Dios es la fuente de la vida y tú estás frente a frente, conviviendo en comunión con la fuente de la vida, ¿tú vas a morir? No. ¿Puedes alcanzar todos tus sueños anhelados? Sí. Entonces, el deseo de Dios y el vínculo que significa Jesús es que Jesús, como él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque el ser humano quiere vivir eternamente. El ser humano no quiere morirse. Sí, llegan problemas, llegan dificultades, pero el ser humano quisiera alcanzar más allá, vivir eternamente. Y es porque Dios nos hizo así. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Dios, cuando creó al hombre, puso eternidad en el corazón. Es decir, que el hombre no quiere morir, el hombre quiere vivir para siempre, porque Dios lo puso así. Eso se perdió con el pecado y Jesús lo conquistó para ti, lo conquistó para mí. Así que vivir esta vida, 70, 80 años y morirnos, de nada nos sirve, porque al poco tiempo nuestra memoria es puesta en el olvido. Pero tener a Cristo, aceptar a Cristo, tener comunión con Dios, aceptar a Dios en nuestras vidas, es tener ahora la herencia de la vida eterna al poder de estar en comunión con Dios. Es un acuerdo que Dios quiere hacer con el ser humano. Pecaste, yo tengo solución. La acepta, pues vamos a trabajar contigo.
no la acepta, pues solo para esta vida. Entonces, porque no quieres aceptar las condiciones de una vida eterna. Y mira, cuando una persona se enferma, hace lo imposible por curarse. Hay enfermedades que son graves y que también quizás llevan años para poder sanarse completamente, pero como seres humanos vamos a luchar hasta el final con tal de tener una salud plena. Lo que haya que pagar en medicina se paga, lo que haya que comer para tener una salud mejor Óptima. se hace. ¿Por qué? Porque no queremos morir. Entonces, si Jesús nos ofrece una vida eterna con Él y no tenemos que tener ningún gasto, es Imagínense. totalmente gratuito. Y entonces si peleamos por obtener una vida que sabemos que al final de todo vamos a morir acá, independientemente sea por esa enfermedad o quizás de la vejez, pero morimos. Pero ahora Él nos ofrece una vida eterna y totalmente gratuita. Sin pasar, no tenemos que pasar ningún obstáculo ni pagar nada, simplemente nos la está ofreciendo gratis y ni dolorosa, porque ya la parte dolorosa la pasó Él. Él ya fue el que dio, él fue el que ya hizo el pago por nosotros. Nosotros la tenemos gratis porque Él ya la pagó y nos ofrece una vida sin enfermedades, sin nada. Entonces imagínate, ¿qué nos queda a nosotros? Más simplemente pedirle a Dios que nos ayude, que nos cambie y nos perdone. Exacto. Llega a mi mente algo didáctico, Ana, y es con respecto, por ejemplo, a nosotros que somos personas inmigrantes que venimos a este país en busca de un porvenir mejor. Por ejemplo, en República Dominicana hay personas que se arriesgan, se atreven, tienen la gallardía, el valor de montarse en una yola y atravesar el Mar Caribe para llegar a Puerto Rico, buscando un mejor porvenir. Hay personas que vienen atravesando Guatemala, México y hasta otros países más atrás para llegar a este país, buscando. Hay personas que son pedidas por otra y esperan el tiempo porque ven un porvenir mejor. Pero aquí todo está pago, aquí todo está resuelto, solo es en aceptar al Señor. Y usted dirá, sí, pero eso no es tan rápido, mi querido. Para venir a este país, a veces hay personas que tardan 7 años y son pedidas. Hay personas que tardan 8, hay personas que tardan 10, hay personas que tardan 12. Y es para venir a este país 20, 50 años, no más. Entonces el proceso también de llevarnos nosotros al cielo tiene su tiempo, porque vamos a vivir por la eternidad. Y por eso el apóstol Pedro dice, para Dios un año es como 1000 días, y 1000 años como un día y un día como 1000 años. Es decir, si usted va a vivir eternamente, y que la petición, el proceso para llevarlo dure 50, dure 20, y es para vivir para siempre, con todo pago, con una economía que las calles son de oro, con su casa ya preparada, con juventud eterna. Pues esperemos, querido, no nos desesperemos, porque si hemos esperado para esta vida y ahorita pasa, nos vamos de este país, morimos en este país, se acabó todo, entonces para vivir una eternidad, entonces hay que aceptar, porque esa es nuestra mayor necesidad, vivir eternamente en comunión con Dios. Fuera de Dios no va a tener ningún ser humano felicidad plena, felicidad completa y sobre todo vida eterna. El ser humano, por más cosas que conquiste, por más cosas que busque, por más logro que alcance, nunca alcanzará vivir más de lo que Dios mismo dice en su palabra. Los más robustos, 80, y los que de ahí pasan ya es la ñapa. Pero el Señor nos está ofreciendo vida eterna en Cristo, porque Él es la fuente de la vida y quiere estar en comunión con nosotros. Y fuimos nosotros los que rompimos ese vínculo, pero fue Él que lo unió a través de Cristo. Y le damos gloria a su nombre. Y no hay un Amén. pecador, por más bajo que haya caído, que Dios no esté dispuesto a buscarlo, porque Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales estás tú, entre los cuales estoy yo. Hoy es un buen día para nosotros entender, Ana, y amigos que nos sintonizan, cuál es nuestra mayor necesidad. No son los muebles, no son las cortinas, esas son cositas importantes, pero nuestra mayor necesidad es empezar desde hoy a tener comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración y entendiendo que el Espíritu está con nosotros, que debemos tomarlo en cuenta.
mi vida debo ponerla en armonía con Dios y aceptar sobre todo a Jesús, que es la persona salvación. Entonces mi vida empezará ahora, ese vacío empezará a ser lleno. Y ahora usted ve a personas que quizás teníamos intereses para este mundo muy grande, muy amplio, y ahora nos sentimos satisfechos porque el Señor ha llenado nuestro corazón con la esperanza eterna. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo y con cada uno de los que nos sintoniza ahora en este programa. Que entendamos cuál es nuestra mayor necesidad y que podamos nosotros trabajar mano a mano en comunión con Dios para que esa Amén. necesidad sea suplida. Así es. Y no esperemos cambiar, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que Dios es perfecto, lleno de amor. Entonces decimos, ¿cómo me voy a presentar yo ante un Dios lleno de amor con este pecado que tengo? Debo de cambiar primero para llegar a Dios, pero Dios no quiere que ¿Y cambiemos. tú has visto un carro arreglándose solo? No, ¿A dónde hay que llevarlo? al mecánico. Entonces un ser humano, ¿cómo se puede arreglar solo? Hay que llevarlo a su creador, el hacedor, el único que puede arreglarlo. Así es. Él es el que puede cambiarnos. Acá dice un párrafo: contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro bien. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra a rescatar al perdido y hacerlo volver a casa del Padre. Jamás podrían haberse puesto en acción motivos más fuertes y energías más poderosas. Así que no solo es Cristo Jesús, el cielo entero está trabajando por nuestra salvación. El cielo entero está ansioso de que nosotros lleguemos y le entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús. ¿En nosotros qué podemos entregar? El cielo, el oro y todo le pertenece a Dios. Todo lo que hay en esta tierra es de Dios. Nuestras vidas fueron creadas por Él. Existimos porque Él nos dio la vida. Respiramos porque Él nos da el aire gratuito. Podemos ver y disfrutar de la naturaleza porque Él nos lo dio. Y todavía así el cielo entero está preocupado por nuestra salvación. Así que tal como estemos, lleguemos a Dios porque Él está dispuesto a perdonarnos y a transformarnos. Si nosotros hoy somos mentirosos, todo lo que decía el versículo anterior, adúlteros, fornicarios, homosexuales, así exactamente como estamos, Dios nos está esperando y ansioso que lleguemos exactamente como estamos. ¿Por qué? Porque así como estamos, Él quiere hacer un cambio, una transformación y quiere demostrarnos que sí hay esperanza para nosotros, que sí puede haber que sí hay esperanza para nuestra vida, de que salgamos del hoyo que estamos, podemos salir con la fuerza de Cristo Jesús. Él todo lo que hizo, lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Ahora simplemente está en nosotros de aceptarlo tal como somos y llegar a Él para que en Él podamos ser ese nuevo jarro hecho por esas manos, transformados. Quizás estamos todos quebrantados, hechos pedazos, pero él viene y nos puede moldear y llegar a ser unas figuras maravillosas para su honra y su gloria. Cáctame atención con lo que acabas de decir, Ana, porque dice que hay un arte, no sé si Japón o China, donde esos jarrones, ha habido unos jarrones chinos que son bellísimos, cuando se rompen, hay una técnica en la cual se derrite el oro y se hace un pegamento especial con oro, se le pone oro a ese jarrón y ahora el jarrón queda una pieza maravillosa, pero ahora unida con oro. Y ahora un jarrón que valía $1.000.000, ahora pasa a costar hasta $10 millones. Wow. El valor ahora supera. Del mismo modo es Dios. Pero es un proceso, es un proceso. Dios puede hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, pero Dios es un proceso. Igual que el mecánico, un problema de bujía, nada más cambiar la bujía, pero cuando hay que cambiar las correas, las bielas, es muy diferente. Entonces, a veces hay problemitas que el Señor los va resolviendo de a poco, va trabajando, pero es para que nosotros seamos pacientes. Y porque si el Señor lo hiciera así de una vez, todo, entonces todo lo que hiciéramos así de una vez, el Señor quiere que seamos pacientes para que valoremos. Porque cuando las cosas se hacen a veces no valoramos. Ana, quiero
leer una pregunta extensa que hay aquí en el párrafo del centro. Y yo sé que tú vas a leer el último párrafo, porque para mí, el último párrafo encierra toda la idea del capítulo. Y yo sé que tú lo tienes marcado ahí para leerlo. Pero voy a hacer esta pregunta, que es una pregunta extensa, pero que abarca mucho lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. ¿Acaso los grandiosos galardones por el bien hacer, el disfrute del cielo, la compañía de los ángeles, la comunión y el amor de Dios y de su Hijo, la elevación y el acrecentamiento de todas nuestras facultades por las edades eternas, no son incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Redentor el amoroso servicio de nuestro corazón? Es decir, esta pregunta hace un resumen, que si estas cosas no son motivos. ¿Por qué, Ana? Porque por lo mismo que hemos venido recargando. Cuando uno tiene una necesidad, se esfuerza por conseguirla y eso lo motiva. Cuando un jefe te dice a ti, mira, si aprendes esto te voy a dar $5. Caramba, $5 juntos, pues vamos a darle. Es decir, nos esforzamos porque hay una motivación. Y Dios nos da esa motivación. Mire, desarrollar todas sus facultades, pero no por 50 años, sino por toda la eternidad. Dice la pregunta, ¿no son estos incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar nuestra vida al servicio del Creador? Yo creo que sí, mi querido. Porque imagínate, si las personas están dispuestas a hacer grandes cosas por cualquier incentivo pasajero, que por más grande que sea, no va a durar mucho. Y aquí estamos hablando de la eternidad. Ana, ¿qué nos dice ese último párrafo maravilloso de la página 23? Dice, ¿no apreciaremos la misericordia de Dios? Otra pregunta, ¿qué más podía hacer Él? Entremos en la debida relación con aquel que nos ha amado con amor asombroso. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos a fin de que seamos transformados conforme a su semejanza y restituidos a la comunión de los ángeles ministradores, a la armonía y a la comunión con el Padre y el Hijo. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor necesidad? Tener comunión con el Padre y con el Hijo. Llama mi atención la palabra, la debida relación. A veces hay relaciones tóxicas. Por ejemplo, yo hablaba en esta semana con un amigo que hay personas que te dicen la siguiente manera. Ana, ¿me puedes prestar tu carro? No, Rafael, yo no puedo. Ah, pues tú no eres amiga mía. Es decir, ni siquiera hay personas que... Entonces, a veces, a Dios, Señor, yo quiero un trabajo. Señor, yo quiero esto. Es decir, que a veces es la debida relación. La debida relación es, Señor, si tú no me diste este trabajo, es porque tú me tienes otro, porque tú no quieres que yo trabajara. Ana, si tú no me prestaste el carro, es porque tú lo vas a usar o porque no puedes prestármelo hoy. Entonces, a veces hay relaciones hasta de matrimonio que son tóxicas, relaciones de amistad que son tóxicas. Entonces, con Dios a veces nosotros llevamos esa toxicidad que queremos, somos egoístas, tenemos amor propio, entonces llevamos esa relación. Y lo más lindo es que Dios quiere transformarnos conforme a su semejanza y ser restituido a la comunión y la armonía, la comunión con el Padre, con el Hijo. Ha habido hijos, Ana y amigos que se han separado de su padre por mucho tiempo, por algún pleito, y cuando se unen otra vez, qué maravilloso. Qué maravilloso. Pero para vivir esta vida, porque después se mueren tanto el padre como el hijo. Pero nosotros vamos a ser restituidos a vivir en armonía con aquel que es la vida para vivir con Él eternamente. Él conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestras luchas y estará con nosotros por toda la eternidad. Es el Dios eterno, el creador del universo que todo lo gobierna, y usted y yo tenemos la oportunidad ganada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús de vivir con Él en su casa, de poderlo desde ahora llamarlo Padre. Es decir, Padre, es nuestro Padre, de poder estar en armonía con Él. Todas nuestras imperfecciones, además de ser nuestro Padre, nuestro Creador de carácter, serán quitadas, serán eliminadas y de ellas no quedarán recuerdos. Hoy te invitamos a que tú puedas
empezar a tener comunión con Dios. No simplemente, sí, ve a una iglesia, te invitamos, mañana estaremos en la iglesia de Gloucester, hasta vamos a comer allá. Así que si quieres ir con nosotros, estás invitado. El punto es que empieces a tener una comunión con Dios en tu casa, en el trabajo, en la iglesia, que empieces a estudiar su palabra, que empieces a hablar con Dios, que empieces a poner tu vida en las manos de Dios y Dios va a hacer maravilla contigo. Porque Dios es el único que puede cambiar nuestra mente, nuestro ser y traer paz interior y empezar a trabajar con ese corazón, ahora esos pensamientos, esa mente. Y como dijera Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Podemos sentir paz a pesar de un mundo de tiniebla, de enfermedad. Podemos ver esperanza a pesar después que haya muerte adelante, a pesar de que haya inseguridad, a pesar de que haya necesidades, porque tenemos a un Padre dueño de todo, que todo lo suple y que aún puede darnos la vida después de la muerte. ¿Qué te pareció este tema, Ana? Oh, no, ya aprendimos realmente cuál es la verdadera necesidad. Así que hoy aprendimos que la necesidad, aún teniendo una casa pequeña, un carro pequeño, esa no suplirá ni pondrá la paz en nuestro corazón. El que lo pone es Cristo Jesús. Así que si lo tenemos a Él en esa casa pequeña, vamos a ser Va a felices. ser mejor que no tenerlo en una casa bien grande. Si lo tenemos a Él, ese carro que tenemos va a ser de gran bendición. Así que, querido amigo, Dios suplirá cada una de nuestras necesidades, pero sobre todo orémosle a Él que llene nuestros corazones de su Espíritu Santo. Y recuerda, amigo, que no estás solo. Cristo Jesús está contigo. Nosotros estamos aquí para que juntos caminemos en el camino a Cristo. Así que Dios te bendiga. Te esperamos el próximo viernes, donde estaremos estudiando un poder maravilloso que convence. Amén. Así que estoy ansiosa de saber cuál es ese poder maravilloso. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Y si este tema fue de gran bendición, te invitamos a que lo puedas compartir con las demás personas para que también, así como todos nosotros fuimos bendecidos hoy, más personas también puedan ser bendecidas por medio de la palabra de Cristo Jesús. Así que seguimos camino a Cristo. Si no tienes tu libro, comunícate con nosotros y te estaremos enviando un ejemplar del libro Camino a Cristo. Vamos a quedar despedidos en oración. Te invitamos a que ahí donde estés puedas acompañarnos en esta breve oración. Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias porque tú no nos dejaste perdidos. Señor, no nos dejaste del otro lado, donde había un mundo lleno de tormento, de demonios, Satanás queriendo apoderarse de este mundo. Tú creaste un puente. Pero no esperaste que nosotros cruzáramos, sino que tú viniste hacia nosotros, Señor, a buscarnos. Gracias. Perdidos. Estábamos en nuestros pecados, en nuestras luchas, con nuestros defectos. A ti no te importó porque nos ama. Y así amas a cada persona que está escuchando este mensaje y lo escuchará más luego. Y tú estás dispuesto a ir a su casa, a estar con él, a ayudarle en sus luchas y debilidades. Señor, dale la fuerza para que él pueda abrir su corazón y darle espacio al Espíritu Santo. Amén. Él nos pueda convencer del pecado y ayudarnos en nuestras debilidades. No hay fuerzas en nosotros, ayúdanos. Gracias por acompañarnos en esta noche, gracias por hablarnos a través de este maravilloso libro, a través de tu palabra. Ayúdanos no solo a entender, Señor, esta noche cuál es nuestra mayor necesidad, sino también a ponerla en práctica. Que podamos desde ahora tomarte en cuenta en todas nuestras decisiones y poner nuestras vidas en tus manos. Amén. Guárdanos bajo la sombra de tus alas y cuando tú vengas en tu reino, Cristo Jesús, acuérdate de nosotros y llévanos contigo. En tu nombre santo, Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.